¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reacción. Hoy vamos a estar siguiendo con la temporada número 8 de Boku no Hero. Nos toca el capítulo número 3. Vamos a ver qué pasa con Bakugo. Vamos a ver qué pasa con este capítulo. Vamos a ver qué pasa con las peleas. Vamos a ver también qué pasa con Oromaito. Así que espero que disfruten de esta reacción y también del capítulo. Acuérdense que pueden encontrar mis reacciones sin censura en mi Patreon. Y si quieren, yo reacciono en stream en mi canal de Twitch todos los sábados, 4:30 hora argentina. Así que los invito a que se pasen para disfrutar juntos de los capítulos. Así que ahora sí, espero que lo disfruten. Ay, boludo. Dios, qué dolor. ¡Dios! 再び変則を発動すれば今度こそ反動からは逃れられる。勝ち筋を見出してからでなければ。セカンド。Ay, Dios. 分かってんだろ。お前の中のオールマイトが曖昧な姿だったのは本人がまだ生きていたからじゃないのか。 Ay, no me paras de llorar, la puta que lo parió. 世界に夢を見せた男の死で夢は現実に帰るんだ。 Dios, boludo, tremendo. 誰かの握った拳が誰かの吐息があなたが殺される未来を変えたくて変える術を探ってきた。ずっとどうにもならなかった。だが No. Ay. 思いにエネルギーなんじゃないかと思うんだ。未来を望むエネルギー。みんなが強く信じ紡いだ。誰かの祈りが。 No, Dios, esos colores, me encantan. オールマイトに認められて強くなってんのになんで俺はオールマイトを終わらせちまってんじゃん。 No, tremendo. 少年 ¿Es normal estar llorando tanto, boludo? Yo pregunto, si alguien está igual que yo. ここが夢の終わりだった。運命がねじ曲がったんだよ。確かに君の夢はあそこで終わった。そして約束が残った。あなたはそれを果たさなければ。先達は死して託すと相場は決まっているのにな。それはコミックの話さ、闇俊則。 Uy. 何を言わせてんだろうね、私は。ヒーローであり人間だもの。楽には死ねないさ。なんだこの光は。これって爆破の個性。あれこの人どっかで。あれだ、昔ヴィラン連合に拉致られた。あ、こいつ体育祭で拘束されてた。名前なんだっけ。 No. 。あ
少年大丈夫か。こっちのセリフじゃ。 ¡Ay, lo amo! それはこっちのセリフでもあるんだか。ちょっと中に溜まった血を吐かせた。 ¡Ay, Dios! ¡No! 核臓器折れた骨、俺の体で秘伝が深まった龍毛や結びを施したゆえ、一息が地獄の痛みのはずだ。動いていい体じゃない。 Ah, 生かしてくれてありがとう先輩。あの時心配を強制的に動かし続けてはいたが、忍法千枚通し極は自身の生命活動を削る姿。限界を迎え、自分か幕豪の命かを天秤にかけざるを得なくなった頃、血流に乗り流れてきたそれは死の直線。 ¡ay! 幕豪の全身から溢れ出ていた小さな汗の玉。 Tremendo, boludo. 俺は繋いだだけだ。目覚めさせたのはお前が磨いてきた力だ。 No puedo creer. 言われなくても俺はあんたをも超えるヒーローになる。つうか状況的にオール・フォー・ワンだと思ったらなんだあのチビ。ぶっ潰す。オール・フォー・ワンだよ少年。こっちに来てくれるかな。手を。もう機能は失っているが添え木くらいにはなる。大爆殺神ダイナマイト、こんなものしか与えてやれないが。 ¡Ay, Dios! いや、後回しだ。ここまで来たら弟を先にいただく。 Ay, no puedo ni hablar, les juro, tengo una emoción. No sé qué es lo que me pasa en el cuerpo. 腹渡が肉に帰る。僕が目指すゴールへのルートは揺るがない。なのになぜこうも歯車が来る。 俺がラスボスだ。オール・フォー・¡Tremendo, boludo! こっちで拭ってな。 No lo puedo creer, estoy viendo, no sé, no, estoy viendo una obra de arte. ¡Ay, Dios santo! あいつは死の間際瞬間ではあったが、死柄木すら翻弄する動きを見せた。あいつは何かを掴みかけている途中だった。 ¡A la mierda! バカで体が痛い。だがこの副作用を生かせ。もっとまだもっと。 ¡Dios, qué hermoso! 後にする。距離を取ってフォースでなんとかしのいできたけど、再生プラス即死持ちプラス前より強化されている肉体にどう対処するか。発動時間にかかわらず切った途端反動で体が動かなくなる。発動した以上は今度こそ最後。さらに向こう。 ¡No! ¡Dios! Tremenda parte, boludo. これ以上巻き戻しを進行させてまでかかずらうほどの価値も意味も絵にしもあの石ころにはない。 ¡Ay! できた。痛みだ。手のひらに溜めた汗粒が全身を駆け巡る痛み。吹
き出る痛み、痛みでつかめ誘惑のタイミング。 Ay. ¿Qué? 早すぎて止まんねえ。なんだこいつは。なあリスク、俺まだお前に追いつけるかな。なんでだろう。 Es Bakugo siendo Bakugo, literal. なんか今追い越せそうな気がする。見てあんた。 ¡Ay! いらないよ。それでも見なきゃ。だってあの子きっと ¡Ay, no! いつも Se み re たいに podría llorar. Sí. 笑ってるはずだから。さっきからなぜこの石ころに、なぜ僕はオールマイト以上の。 No, qué locura, chicos, por Dios. 余一ならもういないぞ魔王。お前が殺したんだ。そうだ、似ている。憎しみを宿したことで鮮明に蘇る。こいつが余一に、弟に手を差し伸べなければ。 ¡Ah! ¡Ay, no, chicos! ¡Qué locura, por favor! No puedo creer que... No puedo creer lo que estoy viendo, les juro. 僕が最も憎いのはお前だ。お前のせいだ。クドボケが来たかバーガー。 ¡Ay, lo amo! 爆豪のかっちゃんだ。 ¡Ay, Dios! ¡Qué capitulazo, hermano! Chicos, yo no lo puedo creer. ¡Qué cosa increíble! Les juro que, o sea, llegaba en un momento en donde ni siquiera podías, no sabías si concentrarte en lo que decían o en lo que estaba pasando, ¿entienden? Ay, no, chicos, les juro por Dios que no podía parar de llorar, pero es que... Para los que no saben, Bakugo es mi personaje favorito y obviamente siempre tuve un amor-odio con este personaje, pero en los últimos capítulos, las últimas temporadas, se ha vuelto un personaje del cual yo amo. Es mi personaje favorito, creo que está por arriba de la mayoría de personajes que he visto de todos los animes, porque me ha transmitido tanto el desarrollo del personaje en sí y ver este capítulo, que literalmente el capítulo se centró solamente en él, fue algo que me emocionó muchísimo y hasta me emociona. Ay, chicos, parezco una pelotuda llorando. Por favor, nena, busca tu problema honesto, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo sí tengo un sentimiento muy grande con este personaje. Y realmente ver el capítulo, como les decía recién, que está solamente dedicado a él, para mí fue una locura porque yo vi Boku no Hero hace varios meses. Y después de ver a Bakugo todo muerto, todo moribundo ahí, uno dice, uno nunca sabe qué es lo que va a esperar, o sea, qué es lo que se va a esperar del personaje. Obviamente, cuando es tu personaje favorito, querés que sobreviva y todo, y que esté de 10, pero uno nunca sabe. Entonces, desde el capítulo anterior a este capítulo, realmente fueron emociones que dentro de mí es como que, no sé, fueron muchas cosas en 20 minutos, ¿entendés? En un solo capítulo. Volverlo a escuchar hablar, para mí fue una locura. O sea, para mí fue algo que me explotó. O sea, yo sentí algo en el corazón cuando lo escuché volver a hablar. Y es una pelotudez, literal. Yo sé que para muchos va a sonar una pelotudez. Pero volverlo a escuchar hablar para mí fue... Ay, no, yo no lo podía creer. Estaba como totalmente en otra. Entonces me costaba mucho concentrarme en lo que se estaba diciendo, porque mi cuerpo no podía reaccionar a todo lo que estaba pasando, ¿no es cierto? Entonces pasaba cada cosa y mi cuerpo como que sentía una emoción distinta, entonces lo que se hablaba
no entendía nada de lo que estaba pasando porque no me podía acomodar. O sea, no me podía acomodar porque cada cosa que pasaba me generaba una emoción y un sentimiento distinto. Entonces, realmente me pareció una locura. Para mí es un capitulazo de la puta madre. Creo que es el mejor capítulo que vi en mi vida. En mi vida, en mi vida. Dios santo, me pareció hermoso. La animación estuvo increíble. Creo que no hay ni siquiera que hablar de eso porque ya todos sabemos que la animación que tuvo fue de otro nivel. Cada detalle, cada partícula, cada gotita, cada cosa se veía, cada color. Cuando Baku agarra a Oromaito, boludo, y se ve cómo se desprenden esos colores, me pareció, ay chicos, me pareció totalmente, pero increíble, ¿entienden? Es una locura visualmente. Este capítulo estuvo, para mí, muy por arriba de miles de capítulos que he visto, pero por arriba de capítulos de Solo Leveling que vos decís tuvieron una animación de la puta madre, ¿entendés? O arriba de capítulos de Dan 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 que tuvieron soundtrack y animaciones de la puta madre. Obviamente acá influye muchísimo mi sentimiento por el personaje, pero es que literalmente cada cosa que veías te generaba algo que vos decís, ¿qué mierda? ¿Entendés? ¿Qué mierda me está pasando en el cuerpo? Como que no entendía porque no podía parar de llorar. Y cuando apareció la madre, ay no, chico, cuando apareció la mamá, la puta que lo parió, no sabía más. No, dije, ya está, no lloro más. O sea, estaba intentando regular mis sentimientos para poder terminar de ver el capítulo bien. Y cuando apareció la madre, ¡ay, la concha de tu madre, boludo! Cuando sonrió, me pareció... O sea, yo en ese momento no dije nada porque lo vi sonreír y lo único que se me vino al cuerpo es llorar. Pero llorar de... No sé qué sentimiento tenía en ese momento. Era como un sentimiento de alivio, como un sentimiento de felicidad, ¿no es cierto? Y después cuando la madre volvió a decir esto de que lo volvió a ver sonreír, ay chicos, me volvió el mismo sentimiento, entonces no sabía qué mierda me estaba pasando. Pero es que para mí es un capitulazo, para mí es un mate de arcoíris, pero de acá a la China y definitivamente creo que es un capítulo que nunca me voy a olvidar en mi vida. Yo creo que si me dicen, voy a decir, ¿cuál es el mejor capítulo que viste en tu vida? Voy a decir este. Y va a estar muy, muy, pero muy difícil que alguien lo sobrepase realmente. Y miren que he visto Solo Leveling, Nada, Black Clover, y he visto animes que tienen una animación increíble. Pero por Dios lo que yo vi en este capítulo, por Dios y la Virgen, no solamente lo que vi, sino lo que me transmitió. Entonces es como que, ay, no, es hermoso. Es hermoso, aparte también este capítulo tuvo muchas partes significativas, tanto como la última parte en cuando dice lo de Kachan y cuando le dice lo del tema de la sonrisa y el tema de Deku y esas cosas, tuvieron muchísimas cosas significativas, pero le soy sincera, es lo que menos me estaba fijando. Yo creo que este capítulo lo sentí más que nada por el tema de la animación, como que después todo lo otro que pasó como que sentí que fue muy secundario, sino me dejé llevar mucho por la animación y me dejé llevar mucho por lo que estaba pasando y siento que lo otro lo pasé a segundo plano. Capaz esté re mal lo que estoy diciendo, pero es que yo lo sentí así. Es como, no sé, creo que nunca me había pasado de centrarme tanto en la animación y centrarme tanto en lo que estaba pasando en el capítulo que me olvidé, o sea, que no prestaba atención a lo que estaban diciendo, como que lo pasé a segundo plano, ¿entendés? Capaz me perdí en la mitad de las cosas que dijeron, pero es que yo estaba disfrutando el momento, o sea, estaba disfrutando el momento, lo veré de nuevo en otro momento, obviamente, y le prestaré más atención, la verdad, pero lo que yo les digo ahora, o sea, mi opinión final es cómo lo sentí yo, mis emociones, mis sentimientos al ver este capítulo realmente fueron increíbles, pero sí, sé que tuvieron muchísimas partes súper identificativas, como también el tema del sudor de Bakugo, que ya nos lo habían dicho antes, pero bueno, aquí volvió a aparecer todo esto de cómo volvió Bakugo a la vida y nos mostraron y nos dijeron un montón de cosas que obviamente sí le presté atención, pero les soy sincera, presté más atención a lo que estaba pasando que a lo que se estaba diciendo. Pero no, me pareció hermoso también cuando muestran a Bakugo en la tele. Fíjense que nos mostraron a varios personajes que han salido en otros capítulos. Eso también estuvo muy bueno, eso me gustó muchísimo. Pero no, la verdad es un capitulazo increíble, chicos. Estoy totalmente anonadada y, ay, Dios, yo lo que he llorado en este capítulo, Dios mío, por favor, Dios santo. No, yo creo que estos capítulos son capítulos que
que debería ver todo el mundo. ¿Viste cuando decís hay gente que no le gusta el anime? Yo siento que si le mostrás a alguien este capítulo es imposible que no te guste el anime después de ver este capítulo. Obviamente, otra vez voy a lo mismo para cerrar la opinión y para cerrar el video. Depende del sentimiento que tengas con el personaje. Qué sé yo, algunos habrán sentido distinto con el tema de la muerte, no muerte de Oromai y todas esas cosas, pero es que yo lo que he sentido en este capítulo y las emociones que he sentido, estoy buscando algún momento que se me haya parecido los mismos sentimientos, y creo que los mismos sentimientos me aparecieron en la muerte de Bakugo, la muerte no muerte de Bakugo. Es como que estoy buscando una situación similar, pero es que no podría ni siquiera poder comparar lo que he sentido viendo este capítulo. ¡Ay, Dios! No, chicos, por favor, gracias a mis ojos han sido bendecidos. Qué locura, hermano. Chicos, estoy muy, muy satisfecha con este capítulo. Y lo peor de todo es que, o sea, me va a costar un montón arrancar One Piece ahora. Después de ver este capítulo. No por la animación y eso, sino porque estoy emocionalmente rota. O sea, estoy rota emocionalmente y sentimentalmente rota. Ese es el gran problema ahora. Seguir mi vida y recuperarme después de este capítulo. Es como que, ¿cómo mierda voy a hacer ahora para volver a ver ahora a Luffy que se tiene que pelear contra Enelo, boludo? Es como que voy a tener que hacerme una limpieza energética para volver a ver One Piece ahora. Nada, pero la verdad que fue un capítulo así increíble, chicos. Muy bueno. Fue cine, fue todo lo que ustedes quieran. Todas las palabras derivadas a cine se lo merece este capítulo. Por favor, la animación, el soundtrack, los colores. Jugaron muy bien con los colores. Eso es algo que me gustó muchísimo. El tema de los colores, ustedes saben que visualmente es algo que a mí me llama mucho y siento que gana mucho en lo que es el tema de la animación y en este capítulo se han pasado. Cada exploración, escuchá, cada explosión de Bakugo estuvo muy bien, estuvo muy detallada, la risa de Bakugo, los movimientos de Bakugo. Ay, no, podría analizar, literalmente creo que es esos capítulos donde podrías analizar cosa por cosa, literal, tiene de todo. ¿Vieron la parte en donde All for One ve para el frente y están las botas y la silueta de Bakugo? Chicos, qué locura, dejate de joder, ¿cómo vas a hacer eso? Me parece hermoso y me parece súper lindo, capaz una pelotudez, ¿entendés? Pero es que es tan increíble visualmente, me pareció una locura. Y bueno, cuando All for One empieza a recordar el tema del hermano y después cuando agarran la mano y agarran la mano de Bakugo con Deku, ay chicos, ese cuando se agarran la mano Bakugo y Deku me parece sensacional, me pareció hermoso, me pareció cine también. No, es un capítulo que podría analizar muy, y miren que no soy experta, pero en torno a sentimientos y a lo que he visto hay muchísimo para analizar, muchísimo, muchísimo, es hermoso, muy buen capítulo, chat, la verdad, increíble.